Si le damos entrada a los maxi abogados que ya están por ahí, por favor, porque bueno, pues sí, nos podemos llevar un buen rato. Ricardo Monreal, vaya estratega político que tienen ahí y que vaya que si va a generar muchos dolores de cabeza al partido Morena y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien ya metió algunos traspiés importantes en esta elección pasada, particularmente acá en la Capirucha, pues vamos a ver qué tanto va a querer incidir en resultados electorales o en candidatos en las otras entidades de la República donde va a haber elección. Ya se encuentran con nosotros nuestros queridos maxi abogados. No, Federico Anaya, mira, no, ahora sí, galán, mira, bien puesto. Mi ¿Sí me querido, oyen? sí, te escuchamos perfecto, Federico. Buenos días, Déjate, bienvenido. déjate que te escuchemos. Te vemos muy bien, mi querido Federico. Eso es lo bueno. Y aquí está nuestro querido último hombre Marlboro, David Peña. Buenos días, David. ¿Cómo Buenos están, días, equipo? Federico. Ernesto, Alberto, Federico, un saludo a todas y a todos los que nos ven y escuchan. Bien, buenos Es, días, bienvenidos. Oye, qué buen look, Federico? sí, De vez en no, cuando. de vez en cuando dice, pues caballeros, si les parece, vamos entrando en materia precisamente con los dos temas que nos colocaba David Peña y que pues le damos entrada. De hecho, David, pues todo este asunto que está generando la detención de Facundo Rosas, ¿cuál es tu valoración, la dimensión o alcances de esta detención y de lo que puede implicar? Mira, yo empezaría diciendo que fue un golpe de mala suerte para la Fiscalía General de la República, porque recordemos, aquí habíamos comentado que desde el 9 de enero se habían librado las órdenes de aprehensión por el caso, entre muchos otros, por el caso de Rápido y Furioso. Y hacíamos un recuento breve de lo que implicaba todo este operativo, digamos, que se había hecho desde Estados Unidos con la ATF, la Asociación para el Control y Tráfico de Armas de Estados Unidos, para pues, permitir que ciertas armas ingresaran a México y que esas armas fueran rastreadas una vez que estuvieran en poder de los criminales, y bueno, eso les permitiría detenerlos, ubicarlos, ¿no? Digamos, es el origen de este programa. Muchos años después, si mal no recuerdo, el primer momento de ese operativo habrá sido 2008, 2009, el antecedente, la parte dura habrá sido 2011, 2010, 2011, y se prolongó hasta el 2014, más o menos, digamos, 6, 7 años se alargó. No solo fue Rápido y Furioso, decíamos, fue otro operativo que se llamaba Dejar las Armas Pasar, primero, una piloto, digamos, y después se avanzó con el Rápido y Furioso. Se hizo una investigación en Estados Unidos, se sancionó a varios funcionarios por haber participado en este operativo, y durante, pues, podría yo decir, durante 10 años, 12 años, se mantuvo la investigación en México prácticamente parada. Una buena parte porque, pues, quien estaba encargado de hacer la investigación del lado mexicano era la PGR, y de acuerdo a documentos que se entregaron al Senado de Estados Unidos como parte de este proceso de investigación, pues la propia PGR participaba en el operativo. Es decir, era un poco complicado que la PGR se investigara a sí misma y que pudiera deslindar responsabilidades de sí misma. Sorprendió, y yo lo decíamos aquí en este espacio, sorprendió el anuncio de la Fiscalía General de la República que hubiera solicitado órdenes de aprehensión contra varias personas, entre ellas Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas. Creo que hay una o dos personas más, si mal no recuerdo, solicitaron 6 órdenes de aprehensión por el operativo de Rápido y Furioso. Y un poco aquí decíamos, pues era tarde, no recuerdo la expresión que utilizaba Federico, pero algo así como tarde y mal, o una cosa así, era como, no, tantos años después y en este momento, y decíamos incluso tendría como más un tinte político o una motivación política, de imagen política para la fiscalía, que una investigación real. Y ahí yo descartaba, y ya para ceder la palabra a Federico, destacaba más bien que la propia Fiscalía General de la República, de acuerdo a su boletín, destacaba a ella que la base de la información o la base de la imputación contra estas personas era la información entregada por Estados Unidos.
El presidente salió en una mañanera a decir en otro momento que no habían recibido información, mientras la Fiscalía General de la República dijo que sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores había dicho que sí le habían mandado la información y bueno, ahí quedó. El tema es que se liberan estas órdenes de aprehensión y lo que nos sorprende el viernes de la semana pasada es que se detiene a Facundo Rosas en la Ciudad de México, manejando su camioneta, porque había atropellado a una persona que lamentablemente falleció. Secretaría de Seguridad Pública lo detiene, Secretaría de Seguridad Ciudadana, mete su nombre en el sistema y le arroja que tiene una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República y lo presenta. Es decir, no lo estaba buscando la Fiscalía General de la República a pesar de tener orden de aprehensión. No fue un operativo de inteligencia de la Fiscalía General de la República o de la Agencia Federal Ministerial. No lo detuvieron por Rápido y Furioso. Lo detuvieron porque había atropellado a una persona, que es un delito del orden común y que se le tiene que procesar, pero no por Rápido y Furioso. Entonces, por eso yo decía que es un golpe de mala suerte para la Fiscalía General de la República, porque ahora que lo tiene que presentar los datos de prueba con los que cuenta en la audiencia inicial y eventualmente sujetar a un control judicial estos datos de prueba para ver si pasan o no. Creo que es una primera prueba para la Fiscalía General de la República para ver literalmente con qué armas cuenta para procesar este proceso de armas, de ingreso de armas a México. La verdad es que a mí también me sorprende mucho, Federico, el que este personaje, Facundo Rosas, que está involucrado en uno de los temas pues, más mediáticos, en uno de los temas más difíciles para el gobierno del presidente López Obrador, por supuesto, pero también un caso de una envergadura tremenda a nivel internacional, que viva con toda tranquilidad en el sur de Ciudad de México, que maneje una unidad como cualquier ciudadano, sin que no tiene nada que temer, nada que esconderse, con toda tranquilidad. Claro, comete un delito, pues que es atropellar a una persona, un accidente, bueno, hay que ver si fue accidente también, pero un homicidio culposo, como le puede ocurrir a cualquier persona, desgraciadamente, en el que maneje un automóvil, y que por la casualidad de esto, pues es detenido, pero como bien dice David, pues no porque hubiera una investigación por su parte. El hecho de que anduviera con toda calma implica que estaba muy tranquilo este personaje. ¿Tú cómo ves este tema, Federico? Bueno, para sorprendernos más de que anduviera tan tranquilo, o tal vez no tan tranquilo, o sea, yo creo que no hay que olvidarse del dolor del accidente. O sea, una persona muerta es un desastre, pero lo que es vergonzoso es que haya sido una casualidad. Pero para entender las casualidades, yo creo que vale la pena acordarse del pasado. A finales de la época de Velamadrid, allá por 88, era claro que el sistema de inteligencia mexicano ya no existía. Habían destruido a la guerrilla en los 70s, 80s, pero la Dirección Federal de Seguridad había decaído. Y durante el sexenio de Salinas, un coronel del ejército, Jorge Carrillo Lea, recibió la encomienda de refundar un sistema de inteligencia, el CISEN, así nació el CISEN. Y Carrillo Lea, que escribe periódicamente en La Jornada, por cierto, después fue gobernador de Morelos, tuvo un desastre de administración como gobernador, pero sigue siendo uno de los grandes expertos en inteligencia. Y aquí la historia nos da una pista. Carrillo Lea refundó la inteligencia mexicana en el sentido de ser realmente una agencia de inteligencia, de investigación sobre riesgos de seguridad nacional, no de seguridad pública. Él siempre ha insistido eso. Y ante todo, y lo ha dicho en muchos de sus artículos de La Jornada, quitándole las pistolas a los investigadores de inteligencia. O sea, la Dirección Federal de Seguridad era al mismo tiempo investigadora y policía que golpeaba. Eso tenía que acabar. Lo acabó Carrillo Lea, pero no duró mucho. Casi de inmediato, ya en los 1990, el CISEN se volvió a convertir en una agencia con pistola y que aparte hacía investigación solo política, no de seguridad nacional.
y empezó a mezclarse otra vez con seguridad pública. Y la pregunta es, ¿quiénes son los operadores de esto? Bueno, uno de esos operadores es Facundo Rosas. Facundo Rosas es uno de los fundadores del nuevo CISEN y luego de los que pervierte ese CISEN para volver a ser una agencia de inteligencia solo política y armada. Y si ustedes revisan en Google, los que nos están escuchando, van a encontrar ahí ese proceso. El compañero pasó en la época de Fox es más, creo que desde el final de Cedillo, pasa a Seguridad Pública Federal, y luego está ahí en Seguridad Pública todo el tiempo. Ahí es donde se involucra con el operativo Rápido y Furioso en 2008. Y luego va a ser el comisionado de la Policía Federal. Bueno, a ver, no es nada más un ciudadano que anda ahí muy campechano, porque hace mucho tiempo que fue funcionario público y él cree honestamente que no ha hecho nada. No, es un aparachic de inteligencia mezclado con policía. En otras palabras, el señor vivía en la impunidad, no hay manera de hacerlo. Y de interpretarlo de otra manera. Entonces, si una persona es de ese tamaño, como acabo de decir, la pregunta es, ¿no lo sabía la Fiscalía General de la República? Nosotros hemos criticado que detrás de la Fiscalía General está todavía la PGR. Bueno, es obvio que se quedaron con lo peor de la PGR, porque ni siquiera la capacidad de investigar policialmente, autoritariamente la tienen. Pues deberían saber que su vecino, el que colaboraba con ellos en otros sexenios, está ahí. O, la única otra opción, que me parece la más sencilla, pues ya sabían. Y como dijo el compañero David, este es un acto de mala fortuna, porque ahora van a tener que presentar las pruebas que supuestamente tienen. Bueno, gracias, Federico. Finalmente, David, esta detención, haya sido como haya sido, finalmente, ¿qué nos implica a nosotros? Es decir, está esta persona detenida finalmente y esto nos abre la puerta para que salgan más nombres, o finalmente nos quedamos ahí y quién sabe qué tiempo va a llevar. Vaya, es que de pronto cuando estamos hablando ya de esto... ¿Te contesto? Sí, hay pregunta en esa formulación que hiciste. Sí, es que votamos y estamos de acuerdo. Es que ¿sabes qué? Que ahorita que estamos hablando, de pronto decía, a ver, ¿de qué nos está sirviendo esto que estamos hablando, no? Justo lo que decíamos nosotros, que era tarde, o sea, la vez pasada que comentábamos esto de las órdenes de aprehensión, que era tarde y de malas, ¿no? Era como, o sea, en este momento, ¿para qué? O sea, como, ¿qué sentido tiene? Acusar al Chapo Guzmán, imagínense ustedes, al Chapo Guzmán de tráfico de armas en México. O sea, bueno, decíamos en esa otra participación que lo veíamos mucho más con una finalidad política por parte de la Fiscalía General de la República, pues para dar un manotazo, ¿no? De vean que sí estoy haciendo y uno de los casos emblemáticos, Rápido y Furioso, lo estoy resolviendo. Y no pensaba que iban a detener a Facundo Rosas tan rápido, por otra cosa, porque ahí se podía haber quedado las órdenes de aprehensión a perpetuam, o sea, porque Cárdenas Palomino está procesado por la tortura contra los Vallarta, el Chapo pues, está con cadena perpetua en Estados Unidos y García Luna también en Estados Unidos, todavía no tiene, está en el proceso, está sujeto a proceso, no tiene sentencia, pero está sujeto a proceso en Estados Unidos. Literalmente lo único que les quedaba era Facundo y la otra persona u otras dos, que insisto, creo que son 6 personas las de las órdenes de aprehensión, pero la cabeza, la primera línea, pues no pensaban detenerlo. Y ahí yo me sumaría un dato más que me parece preocupante, y ahí sí lo coloco sin hacer aseveración alguna, es que esa estructura que nos señala Federico en su buen trabajo de historiador, abogado, magistrado, me permite igual ubicar, y lo he dicho aquí en un caso anterior, parte de la operatividad de ese grupo de inteligencia y de ese grupo policíaco a García Harfuch, que es el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No lo dejemos de lado.
y lo vinculaba o lo relacionaba ahora yo, justo porque hace un par de semanas platicamos también aquí del intento de detención o del intento de secuestro a René Vallarta, uno de los de la familia Vallarta, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde tuvo que salir el secretario García Harfuch a decir, no hay orden, no fue instrucción, fueron malos policías que quisieron hacer algo. Entonces me preocupa aún más teniendo a este sujeto Rosas, a Facundo Rosas, en el sur de la ciudad, viviendo, pues entenderé yo que en su casa, no estaba escondido, manejando su carro, muy campante, muy campechano, diría Federico, pasando por todas las calles de la ciudad, por todas las cámaras de C4, C5 que hay en la ciudad, sin que nadie lo identificara, sin que ningún área de inteligencia, de policía o de Fiscalía General de la República pudiera identificarlo. Digo, eso me parece, pues, cuando menos extraño. Y ahora, ¿a qué nos lleva, Ernesto? Literalmente a nada. A nada. No vamos a obtener un beneficio la gente, no. La población, no. ¿Sabemos que ellos fueron? Sí. ¿Sabemos que participaron? Sí, porque están en documentos oficiales. No es nada nuevo que nos esté diciendo la Fiscalía General de la República. Se va a poder acusar y se va a poder, sostener una acusación penal. Desde mi particular punto de vista, no. Y eso va a redundar en un fiasco más, en una vergüenza más para la Fiscalía General de la República, sobre todo si pensamos que la parte sustantiva del caso pues está fundamentada en pruebas que le mandaron de Estados Unidos, que no se pueden, como en el anterior sistema, simplemente incorporar estas pruebas y traerlas, ¿no? Ahí habría que ver justo la parte procedimental y la parte sustantiva de la Fiscalía General de la República, pero por eso digo que fue un golpe de mala suerte. Ahora la Fiscalía tiene que probar, pues cuando menos con algunos datos de prueba, que tiene elementos para poder hacer esta investigación, para avanzar en la investigación y formular imputación. Creo que la audiencia está programada para el día de hoy, entonces habría que ver cómo se va a celebrar la audiencia. Estaremos pendientes de cómo se celebra la audiencia para ver qué sale ahí, ¿no? Pues sí, sí, y habrá que verlo, porque como bien dice David, Federico, pues despertaron al fiscal, qué maldados, le interrumpieron ahí su esa es la expresión, despertaron al fiscal. Ah, chinga, ya detuvieron a Facundo. Y ahora pues sí, exactamente. Ahora hay que ir a audiencia, ¿sí? Sí, porque además aquí ahí está el elemento que no hay que quitar de vista, que yo insisto porque bueno, no me sorprende, porque en realidad ya es claro que cuando quiere la fiscalía investiga, cuando no, pero yo nada más hago un apunte, en algún momento, como en vida periodística, pues a uno le llega información pues importante, ¿no? Yo recuerdo que me llegó una ficha de los nombres, dirección, teléfono, número de placas de las camionetas, el número de credencial del lector, la licencia de conducir, dónde iba, dónde comía y todo de algunos de los líderes de la familia michoacana. Yo lo tenía ahí, yo como periodista, pues. O sea que yo tenía información pues, que me permitía tener una idea muy clara de qué onda con este personaje, esos personajes. Y yo me preguntaba, bueno, a ver si lo tengo yo, que soy periodista, con mis limitaciones como periodista de investigación, que pueden ser muchas o pocas, y yo me imagino que el CISEN, el Ejército, la Marina y la Procuraduría General de la República en su momento, pues tendrían acceso a muchísima más información. Este caso lo pongo como ejemplo como para plantear justamente esta sorpresa de que detienen a Facundo Rosas por casualidad. O sea, como si no supieran qué camioneta traía, dónde estaba, dónde se movía. Yo más bien veo ahí que no había como voluntad para investigar este caso. Y esto me llama la atención porque entonces, ¿a qué le están apostando? ¿A que el tema se muera una vez que otro escándalo como el de fin de semana tape este otro? ¿Esa sería la jugada? Federico, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que el problema principal que tenemos es que tú no puedes ni planear ni discernir con la ineptitud. O sea, la ineptitud siempre va a provocar lo inesperado. Tontería. No uso una palabra más mexicana porque es impropio. Hace muchos años también, Sergio Aguayo dijo en una conferencia comparando los servicios de inteligencia de Canadá, Estados Unidos y México, en resumen, que el problema es que México no tenía un servicio de inteligencia. Estaban creando el CISEN cuando él estaba diciendo eso. Pero lo cierto es que nunca lo hemos tenido. Uno de los chistes, cuando don Fernando Gutiérrez Barrios finalmente salió del gobierno de Salinas,
La excusa había sido que estaba muy enfermo porque ya estaba viejo, pero alguien de su entorno familiar jocoso decía, recibe más gente en su oficina privada que antes, en Bucarest. Y él mismo, o sea, don Fernando tenía su propio servicio de inteligencia. O sea, el problema mexicano es que todo mundo tiene servicios de inteligencia y nadie sabe para quién está trabajando. Ahora, ya dicho eso, que es el caos, Alberto, y con la anécdota que tú nos acabas de decir, o sea, tú tenías ahí esa información, tal vez hay algo que sí es relevante. Este azar que despertó de su sueño al señor fiscal general de la República, también nos está diciendo, porque yo asumo que Facundo Rosas no querría estar en la prisión de Sonora, porque lo mandaron a Sonora, porque también ya nos enteramos que la orden de aprehensión estaba en un juzgado federal de Sonora, por cierto. Entonces, ya está allá en Sonora, con el, bueno, ahorita debe estar el frío horripilante y luego llegarán los calores horripilantes, y está preso. Y yo creo que a él no le gusta la idea de estar preso. Y yo creo que eso también es muy obvio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con esa red de inteligencia? Porque Facundo también era el secretario de Seguridad Pública de Puebla, con el gobernador que murió después con su mujer heredera, gobernador. Con Moreno Valle, ¿no? Con Moreno Valle. Entonces, en una de esas, la buena noticia que está detrás de estas casualidades y de estas tonterías es que esa red de inteligencia, ese servicio de inteligencia y de policías corruptos está roto y está en decadencia y ya no puede asegurarle a Facundo Rosas que no va a estar en un penal. Ojo, eso es una buena noticia. Ahora, el único problema es que fue una casualidad. Y yo siempre he dicho que una república del tamaño de México debe tener un buen sistema de inteligencia debidamente vigilado por la ciudadanía, no directamente. Nadie quiere que nos cuenten todos los secretos de la seguridad pública de la república, pero sí controlado, decente, único. Y no lo tenemos, eso me queda claro. Y eso es terrible. Perdón, yo me sumaría, hay una chulada en un video cuando van sacando a Facundo Rosas del búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya con un operativo de la Marina, ya saben, toda esta cosa así, ¿no? Como peliculesca. Lo van sacando, lo sacan esposado y él grita, soy un preso político perseguido del presidente. Una cosa, ahí ya está marcando su defensa. O sea, la defensa de Facundo Rosas va a ser, no solo soy inocente y cumplí con la ley, sino que esta fiscalía me está persiguiendo por una motivación política. O sea, se está adelantando ya a cuál va a ser su posición en la defensa. Y entonces vamos a ver estas tragicomedias novelescas como la de Cabeza de Vaca, ahora que lo estaban recuperando en la mañana, ¿no? Que decía que Ernesto, no sé si Alberto preguntaba que si el gobernador ya le estaba empoderando. Él mismo se está empoderando. Y creo que podría pasar lo mismo con Facundo Rosas. Puede señalar a otras personas, puede mencionar a otras personas que participaron. Yo creo que son documentos públicos. Ahí me parece que es algo relevante destacarlo. O sea, son documentos públicos donde están los nombres, las firmas de estas personas. Yo no sé si van a aparecer alguien extraordinario en esos nombres. Yo creo que son los que están. Y el tema más bien va a ser en la lógica de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal para permitir ese tipo de, entre comillas, operativos, ¿no? Para permitir ese tipo de acciones. Yo creo que ahí va a estar sustentado, pero, insisto, la defensa de Facundo Rosas va a ser una defensa política. A diferencia, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, de lo que se lleva con los Vallarta, ha sido una defensa jurídica, ¿no? No se ha escudado en el tema de persecución política, ¿no? Ha sido una defensa jurídica. ¿Ganará o perderá? Ese es otro tema, pero se basa en una defensa jurídica. Entonces aquí vamos a ver, creo, una diferencia, un poco haciendo el símil con Cabeza de Vaca, en donde Cabeza de Vaca también llevó una defensa política, de gran tono político, y en este caso lo podríamos ver también. Bueno, qué curioso, porque Felipe Calderón ya dejó entrever que él es un perseguido político. Y mira que dije Felipe Calderón nada más para ubicar bien la conversación. Para cortar el tiempo, para no comernos tiempo de la sección. Pero es que fíjate, ¿no? Cómo uno se va imbricando en el tema y
pues el tipo acaba de atropellar y matar a una mujer. Y esta pobre mujer quedó también en la oscuridad porque estamos más concentrados ahorita en el otro tema, pero creo que es algo que tendría que atenderse. David, o sea, el tipo está hablando, se está victimizando después de haber cometido, pues, ¿qué es, cómo se le llama? ¿Homicidio involuntario? ¿Cuál es Es el término? homicidio culposo Ajá. por tránsito vehicular. Este homicidio culposo por tránsito vehicular, pues fíjate, ¿no? Son temas que no se hablan, entonces el tipo ya se está victimizando, tiene un asunto acá y tiene otro asunto al nivel nacional, que bueno, ya veremos en qué va a ir parando y ya Perdón, sabremos en algún momento de ¿a qué dónde nos está va? sirviendo, ¿no? No, perdón, nada Sí, más. sí, Escuché ayer domingo una declaración, una entrevista que le hicieron al esposo de la víctima, digo, con toda reserva, no tengo verificado si era realmente él ni nada, donde decía que no, que directamente lo habían trasladado a lo federal y que no lo habían presentado por el homicidio culposo. Entiendo yo, digo, puede ser un tema de procedimiento, pero pues, digo que parece fundamental también que tenga que ser procesado y juzgado por este accidente o por este incidente o digamos por el homicidio culposo que cometió en el tránsito vehicular. Nada más lo coloco ahí porque sí, también hay que ver qué pasa con la imputación y la audiencia que tendría que tener en estos días también en la Ciudad de México por ese homicidio, ¿no? ya. Bueno, pues si gustan, pasamos al siguiente tema, Federico, y tiene que ver precisamente con esta impugnación que había metido la Unidad de Inteligencia Financiera por el caso Lozoya, por el caso de agronitrogenados, eh, pero pues bueno, se desechó y pareciera, Federico, David, ya me corregirán ahí en ese sentido, que un caso como este es una herencia de lo que estaba viviendo también Santiago Nieto con la Fiscalía General de la República. Recuerdan ustedes, con ustedes lo abordamos a profundidad, Sí, cuando incluso fue el debate ahí con Edgardo Buscaglia y Hertz Manero, y cuáles eran las funciones o no, qué facultades tenía la unidad de inteligencia financiera. Y ahorita se está presentando otra vez el mismo problema, con diferente caso, o corríjanme si no se está repitiendo en ese sentido las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera para poder impugnar o no, que con Santiago Nieto no podía. A ver, creo que lo que estamos viendo es una consecuencia de lo que platicamos hace mucho. En aquellas discusiones yo sostenía que igual que la persona víctima que denuncia un hecho tiene oportunidad de hablar dentro del proceso penal e incluso con un asesor jurídico acompañar ese proceso penal, las instituciones públicas que hacen lo mismo deberían con mayor razón estar involucradas, porque son los representantes de la víctima que es la República, ¿no? Yo creo que ese es el fundamento con el cual la UIF actual, con Pablo Gómez, agarra y actúa y dice eso. Y ya me corregía David, pero tengo la impresión que también eso lo había hecho en algunas otras ocasiones la UIF en otros asuntos. A mí lo que me parecería complicado es que se deseche el recurso, porque, y ahí más bien que nos explique mejor David, un peligro en esa interpretación es que todavía sigamos considerando al Ministerio Público, que está representado ahora por la Fiscalía General de la República, como el representante del interés general, que ya no es. O sea, la Fiscalía General de la República es un órgano de acusación específico. Y entonces, en ese sentido, la UIF y el Instituto Nacional de Migración para los Asuntos de Trata de Personas, por ejemplo, o la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, perdón, de Hacienda, deberían tener una parte muchísimo más fuerte en todos los procesos penales que acusa la Fiscalía General, pero estas víctimas institucionales siguen actuando y deberían ser oídas, no deberían desecharles los recursos. Pero si los jueces siguen pensando que el Estado es único, que la Fiscalía no se especializó nada más en acusar,
y que el Estado, el interés general está representado para cosas específicas por estas otras agencias, pues mal vamos a andar. Eso es lo que yo decía entonces, eso es lo que yo aportaría, pero David nos puede aterrizar en el caso concreto. Sí, ¿Cómo lo ves, David? Sí, lo colocaba justo la semana pasada, que no nos pudo acompañar Federico, pero justo lo colocaba Federico porque decíamos, la Fiscalía General de la República es quien está facultada para impugnar el cambio de la medida cautelar. Es decir, nada más de contexto era, Lozoya está en este momento acusado en dos procesos. El de agronitrogenados, que es la venta excesiva sobre precio de esta planta de fertilizantes, y lo de Odebrecht. En la de Odebrecht es donde tiene la prisión preventiva. Hubo audiencia esta semana, intentaron cambiar las condiciones, no, el juez dijo no han cambiado las condiciones, te quedas en prisión preventiva. Pero en el caso de agronitrogenados, hay un tema de fondo. Se le dicta prisión preventiva, se va a un amparo y el juez de distrito revoca esa decisión porque dice que, perdón, no, se va a una apelación, el dictado de la prisión preventiva se va a una apelación y en la apelación se resuelve que no estaba justificada la medida de prisión preventiva por parte de la Fiscalía General de la República. Si nos metemos al fondo, me parece igualmente una rayita más al tigre ya, que la Fiscalía no haya tenido la capacidad de probar en ese otro proceso de agronitrogenados que había un riesgo de fuga por parte de Lozoya. Esa es una incapacidad de la Fiscalía, no es una valoración del juez. Lo que el juez lo ordena, pero en la revisión de la apelación le dicen, pues aquí no hay elementos suficientes probados por la Fiscalía, cosa que me sigue preocupando de nueva cuenta en la Fiscalía. Se cambia esa medida cautelar de prisión preventiva y quien está facultado para impugnar esa determinación es la Fiscalía General de la República en su calidad de entidad investigadora, sí, ya no representante de la sociedad, pero sí representa un interés que en este caso sería los recursos públicos, el erario, ¿no? Está representando a una parte del Estado. Pero quien impugna el cambio de la medida cautelar es la unidad de inteligencia financiera. Y entonces yo les decía aquí, en la semana pasada les decía es que la unidad de inteligencia financiera no tiene legitimidad para poder impugnar esa medida. Quien lo tiene es la Fiscalía General de la República o en todo caso Pemex. Recordemos que el acuerdo que se hizo sobre agronitrogenados fue directamente Pemex-Ancira en España y que incluso la Fiscalía General de la República dijo, pues yo no sé ni a qué arreglo llegaron, ¿no? Yo desconozco porque se hizo la reparación del daño para que Ancira tuviera un beneficio. Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que era, digamos, quien hizo todo este negocio de agronitrogenados, tuvo un acuerdo directamente con Pemex para el pago de, mi querido Alberto me recordará que son 1.200 millones de dólares o 1.600 millones de dólares, una cosa así, en varios pagos, ¿Ancira? Sí, Ancira. No, Ancira va a pagar 216 millones de dólares. 216 en abonos chiquitos. Para pagar poquito. En 216 millones de dólares. Gracias, Alberto. Entonces, en varios pagos. Hay quien es la entidad afectada en su peculio, es decir, en su lana, es Pemex. Luego, entonces, quien podría en algún momento impugnar es Pemex o la Fiscalía General de la República, no la UIF. Y ahí me parece que hay un dato también. La UIF, sabiendo que no puede impugnar, ¿por qué se mete a ese tema donde ya sabe que le van a dar palo, literalmente? O sea, ni siquiera admitieron el amparo por notoriamente improcedente. Le dijeron, pues, ¿tú qué tienes aquí? Es que yo denuncié. Por eso, pero tú no tienes afectación. No tienes afectación en tu peculio, no tienes afectación en tu presupuesto, no tienes afectación en nada. ¿A ti en qué te afecta que le cambien la medida cautelar a Lozoya? Es que yo denuncié. Entonces, ahora anuncia que se va a ir una queja, muy probablemente la queja va a ir en el mismo sentido, a negarle el amparo a la UIF. ¿Y por qué? Y termino con esto. ¿Por qué me parece, no preocupante, pero por qué me parece que es innecesario que la UIF, viniendo con una historia reciente de estos 2-3 años que tenía Santiago Nieto, de ser bastante sólida, bastante
digamos, consecuente en términos jurídicos, bastante, no sé cómo utilizar otro término, digamos, capaz sobre denuncias, investigaciones, acusaciones, pues esta primera acción jurídica que se conoce públicamente de Pablo Gómez, ahora como titular, pues haya tenido un revés que, insisto, no es que sea una interpretación de un juez o del tribunal unitario en este caso que le niega, es un criterio que ya se ha sostenido en la propia jurisprudencia de decir, pues quien está legitimado es la víctima y tú, UIF, no eres víctima en este proceso. Pues sí, porque aquí además se mezclan varios elementos, no solamente el hecho de que la UIF pues decide impugnar cuando, como bien dice David, no le tocaba en términos legales y además sigue con una apelación. ¿Tendrá eso que ver también con el carácter de Pablo Gómez? No sé si esto hubiera sido de esta naturaleza, esta reacción con Santiago Nieto. Digo, es una especulación, pero no sé, ¿tú cómo ves esta parte, Federico? No, a ver, creo que importa el carácter personal. O sea, Santiago Nieto no se encontraba a gusto con el fiscal general Gertz Manero, eso es evidente. Pero aparte hay un conflicto institucional. En ese caso, otra vez hay una cuestión de carácter. Y gracias a la explicación de David, ahora estoy más claro del asunto. Me parece que tendríamos que seguir discutiendo la diferencia entre denunciante y víctima, porque de otra manera el problema de la corrupción o de la ineptitud, que yo ya no sé cuál es el más grave, es que tienes muchas agencias del Estado y si solamente una tiene la llavecita para un procedimiento, si hay un error o hay una corruptela en esa, todo se echa a perder. Entonces, mi opinión personal es que el diseño tendría que ser que todo mundo tenga llavecita. Y en ese sentido, el denunciante WIF debería haber podido hacerlo, pero es cierto, no está, porque no es la víctima, ya nos lo explicó David. Ahora, carácter del legislador, que siempre ha sido legislador, Pablo Gómez. Me puedo imaginar que el equipo jurídico debe haberle dicho que era muy probable que no prosperara eso. Lo que está haciendo con un viejo bicho castellano es ir a poner una pica en Flandes. Ese es el estilo, ese es el carácter de pelea del legislador. Precisamente para decir que pues, el que está denunciando como parte de una función pública y representando el interés del Estado en una sección específica y debería poderse oponer. Y ahí los abogados nos vamos a pasar de formalistas y le vamos a decir, como bien dijo David, que en este caso tú no eres la víctima y por lo tanto no puedes hacer eso. La respuesta del legislador va a ser un poco lo que dije yo al principio. Tendríamos que ampliar las posibilidades de acción, una. Y otra cosa, aceptar que puede haber acusaciones particulares, que ese es el siguiente paso en el proceso penal acusatorio. Es un enredo, porque entonces tienes otra parte completita en el proceso penal, que es la acusación particular. Y ojo, la acusación particular puede, en este tipo de cosas, ampliarse a varias acusaciones particulares. Imagínense nada más un asunto en el que esté involucrado no solamente el interés del erario federal, sino también del erario de una entidad federativa. Tú tendrías a las agencias del Estado federado diciendo yo también quiero ser parte del juicio, porque también fui afectado, fui víctima o fui denunciado. Es una discusión teórica, pero como dice Alberto, yo creo que sí hay un elemento de carácter. Y ahí me tengo que sumar a David por disciplina abogadil ahora sí, porque por más que yo quisiera romper las barreras del derecho formalista, hay que hacerlo con orden formal, ¿verdad? Y efectivamente, los jueces dijeron bien, usted, Will, no tiene vela en este entierro. Quien tendría que haberlo hecho es la otra parte. Y regresamos. No creo, honestamente, que Pablo Gómez se lleve tampoco muy bien con la Fiscalía de Hertz. Fue increíblemente prudente cuando llevó el proceso de desafuero de cabeza de vaca, de no meterse en los detalles porque tenía que proteger la acusación de Hertz. Pero me puedo imaginar que tampoco está muy contento con que las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas fueran tan miserablemente pequeñas. Eso también lo discutimos aquí. Entonces sí,
carácter, el estilo del legislador que denuncia las cosas que él cree que están mal, y poco oficio jurídico. Más que me duele ser formalista, pero tienes razón, David. Ahí nada más, perdón, recordemos que en una de las participaciones de Santiago Nieto, creo que fue en la Cámara de Diputados, él estaba pidiendo, estaba impulsando, o iba a impulsar una serie de reformas para darle más facultades a la UIF. Entre ellas, el tema del congelamiento de las cuentas, el procedimiento del amparo para el congelamiento de las cuentas, y esto también de ser legitimada como parte del interés, digamos, nacional o del interés del Estado en los casos de corrupción de este tamaño, ¿no? Entre algunas otras reformas que estaría promoviendo Santiago Nieto en la Cámara de Diputados. Al final, pues ya no pudo, ¿verdad? Ya no pudo, pero bueno, ahí sería bueno igual recuperar esa agenda, para ver qué tanto eran, pues, medidas que al final ayudarían a fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Y ligándolo, yo no sé si lo traigan en la agenda, pero me sorprendió igual el fin de semana, no sé si lo traigan, no estaba en la agenda aquí de lo que íbamos a hablar, pero me sorprendió que se filtró o sacó Reforma una supuesta investigación o supuestos datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México. Me sorprendió, primero, que existiera la unidad, no la conocía, y segundo, bueno, que se filtrara una supuesta investigación, eso ya está en veremos, ¿no? Pero que existiera una unidad de inteligencia financiera a nivel local para hacer investigaciones de ese tipo a nivel local. Pero ¿investigación de qué? ¿Decía? Penilei Ramírez publicó que había una supuesta investigación a 5 alcaldes de la oposición en la Ciudad de México. Sobre los alcaldes, claro. Alcaldes de la oposición. Y que esos alcaldes estarían investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera local. Cosa que al principio yo pensé que era un dato mal, me metí a verificar la nota y sí, da incluso el razonamiento, digamos, el señalamiento de dónde está la Unidad de Inteligencia Financiera local para hacer investigaciones sobre recursos locales, entiendo yo. Entonces nada más me sorprendió la existencia de la unidad, primero por desconocimiento, y segundo, bueno, si es que existiera esta investigación, bueno, pues igual hay que analizarla. Pero pues que existiera esta unidad, no sé ni quién está a cargo, cómo sean los procedimientos, se rige por qué ley, no sé, digo, es un poco raro también nada más que pueda existir con esa analogía a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Digo, un dato ahí nada más igual para revisar, ¿no? Sí, pero entiendo que más bien, y sí hay que revisar exactamente la estructura orgánica, cómo está conformado sus atribuciones, pero entiendo que fueron peticiones que no tendrían necesariamente que involucrar una pesquisa judicial, da casi datos como RFC y números de cuentas de la institución donde laboran, bueno, habrá que ver si no los tenía o no, pero vamos, el tema ahí también es que se mezcló con un ánimo de crear escándalo, ¿no? Más allá de lo que concretamente puede o no representar, David. Sí, por eso yo, digamos, perdón, encorchetaba, digamos, como el contenido de la investigación, el reportaje, ¿no? O sea, como decir más allá, pero el que supiéramos de la unidad en sí misma a mí me sorprendía, digamos, me llamó la atención, no sé, Federico, ahí, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, desde la época de la Madrid, este país tiene normas muy duras en contra de la corrupción. Entonces no podemos hacer si somos funcionarios públicos, no podemos hacer negocios ni darle contratos a nuestros parientes. Hasta el 4º grado, pero el único problema es que en la burocracia, en ninguna de las burocracias, te piden jamás un árbol genealógico. Entonces no hay manera de saber quiénes son tus primos. Y no hay nunca ninguna declaración. Últimamente, la declaración de no conflicto de interés permitiría investigar un poco eso. Pero no necesariamente, porque la verdad, Sabicha, es que están hechas muy chafitas. Yo creo que si una persona entra al servicio público, debería entregar su árbol genealógico. Y ese debería estar bien documentado a través de actas de nacimiento. ¿Es esto una intervención en la vía privada de los parientes que no son funcionarios públicos? Tal vez, pero si no, ¿cómo investigo, David? Y en el mismo sentido, ¿cómo le hace, por ejemplo, el órgano interno de control de un gobierno del Estado para saber si un funcionario está haciendo depósitos extraños por otro lado? Entonces, sí tiene sentido que haya una unidad de inteligencia en cada uno de los estados, si tienen dinero para sufragarla y para ponerla bien. A veces
algunas áreas de investigación de los gobiernos de los estados son mejores que incluso las federales. En algún asunto, alguna vez me enteré que la Fiscalía General de la República recomendaba que para un asunto cibernético era mejor contactar con la Fiscalía de la Ciudad de México, que tenía mejor oficina en ese sentido. Y también hay algunos casos en los estados donde algunos pedacitos de los cuerpos de investigación están mejor hechos o tienen más tiempo o más recursos para el momento específico que la federación. Pero yo creo que sí es razonable que exista una unidad. Ahora, el problema es que los delitos de carácter financiero tienden a ser federales, ¿sí? Entonces, el uso que tiene una unidad de inteligencia financiera, me imagino más en un gobierno de un estado federado, va a ser para combatir cuestiones de responsabilidad administrativa, para documentar que la persona no declaró algo, pero sí tiene un patrimonio e hizo una serie de transacciones. Para eso serviría. Pero si estamos hablando ya de delitos financieros que tienen que ver con comercio o actos o conjuntos de comercio, eso es federal, y lo financiero también tiende a ser federal. Ya, pues bueno, pues sí, googleé un poquito ahorita para buscar esta unidad de inteligencia financiera de la Ciudad de México, no aparece nada, así que en los buscadores, pero pues también me refirió también a la Secretaría de Finanzas, así que bueno, pues estamos haciendo una revisión, a ver, si podemos saber quién es el titular, por lo menos, ¿no? Y la naturaleza si tiene pues la misma naturaleza que la federal, nada más que enfocada a la Ciudad de México. David Peña, una reflexión final, ¿con qué cierras? Dos cosas, si me permiten, voy a tomar más de un minuto, que luego me dan un minuto porque Ah, empezamos ya. tarde. No, estoy yo nomás recuperando el tiempo. Bueno, mi estimado Ah, Alberto, pues ¿para qué nos mochan el tiempo? Mira, dos cosas. Primero, disculparnos con la gente, bueno, yo disculparme con la audiencia que no pudo acudir el día viernes al Fiesto Nonón. ya leíste los Ya reclamos, ¿verdad? leí, ya Ya. leí los reclamos en el chat para que vean que sí me pongo a leer. Los reclamos en el chat que no pude acudir, me disculpo, obviamente me hubiera gustado, encantado comer pizza, gorrear la pizza y el mezcal, y bailar sobre todo, pero bueno, estaba en Ciudad Juárez, viendo dos asuntos que llevamos allí en Ciudad Juárez y quería solo hacer una nota aquí que ojalá pudiéramos profundizar sobre la nueva fiscal nombrada en Ciudad Juárez. La Fiscalía de Ciudad Juárez está dividida por zonas. La zona norte, que es donde está, la Fiscalía de Chihuahua, perdón, está dividida por zonas. La Fiscalía Norte es donde está Chihuahua. Va de nuez. La Fiscalía General de Chihuahua tiene varias zonas. La norte, ahí está Ciudad Juárez. Y en esa Fiscalía Norte, donde está Ciudad Juárez, hay una Fiscalía Especializada de la Mujer. Esa se llama la FEM, esa Fiscalía Especializada de la Mujer, es la encargada, digamos, de todos los temas de género, feminicidio, desaparición, violencia sexual. Ahí están concentrados. La nueva fiscalía que acaba de asumir en noviembre de este año, el del año pasado, nombró a la licenciada Morales, creo que Diana Morales se llama, la nueva fiscal como nueva fiscal de mujeres, titular de la FEM en Ciudad Juárez. ¿Por qué va el contexto? Porque el viernes tuvimos una reunión con ella sobre un caso de desaparición e hizo varias afirmaciones y declaraciones que me parece importante colocar e incluso poder seguir o buscarla para una declaración o una entrevista. En un caso de desaparición de una niña que lleva 12 años desaparecida, se encontró un resto, una tibia, en una zona conocida como Arroyo del Navajo. Es una zona desértica donde se han encontrado muchos restos de otras víctimas. Y trabajando los procesos, digamos, con esta nueva fiscal, hace una aseveración que, insisto, me parece muy preocupante. Dice ella, dado el contexto de violencia que se vive en Ciudad Juárez y dado el contexto en el que desapareció la niña, es obvio que está muerta. Dice, nosotros no vemos forma de poder seguirla buscando porque para la fiscalía es obvio que está muerta. Y quienes se resisten a aceptar que está muerta son ustedes. Sí, cierro el parafraseo de la fiscal. Y entonces nosotros literalmente le reclamamos airadamente en esa reunión y le dijimos, oiga, lo que usted está diciendo es que en el contexto de violencia de México, en el contexto de violencia que vivimos, los 94,000 personas desaparecidas, es obvio que están muertas.
Y ella dice, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ella es obvio que está muerta. Cierro la frase, ¿no? Nos parece muy preocupante, desde luego, esta declaración de la fiscal, de la nueva fiscal, lleva 2 o 3 meses que acaba de entrar, viene de sociedad civil, y nos parece muy preocupante el grado o el tono en el que está atendiendo a las víctimas y en el tono en el que se está pronunciando, particularmente en los casos de desaparición. Entonces, sí quería aprovechar el espacio para hacer esta denuncia pública, digamos, sobre esta nueva fiscal, nueva encargada. Ojalá pudieran en la labor periodística buscar su opinión o buscar una entrevista con ella para ver qué es lo que piensa literalmente sobre eso, ¿no? Decir que las niñas y las mujeres desaparecidas en el contexto de Ciudad Juárez es obvio que están muertas. Entonces, bueno, fue un tema brutal, obviamente, para la familia. Lo dijo en presencia del papá y del hermano de la víctima. Y bueno, sí me parece importante colocar esta denuncia, además de disculparme por no poder asistir al gran fiestón, ¿no? Pero bueno, pues andaba chambeando allá por el norte del país con estas cosas complicadas. Es un planteamiento de esta mujer, más allá del calificativo que podamos darle es casi un planteamiento criminal, ¿no? Me parece también un planteamiento estructural. Esta mujer no tendría que estar de fiscal. Así. Literal, Period, ¿no? Literal, así. O sea, con un planteamiento así, no puedes estar de fiscal, y menos en Ciudad Juárez. Y menos la fiscal de mujeres. Ella es la fiscal encargada, la fiscal especializada para temas de mujeres, feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. No, que sí, es verdaderamente increíble cómo se llegó a esto. Y pues bueno, por tanto también es una propuesta, supongo, con base al procedimiento que hay para el nombramiento de fiscalías, la propone la gobernadora, y el Congreso la avala. Es así como... La fiscal general fue así, el fiscal general, perdón, fue así. Las fiscales regionales y especializados, en el caso de ella, ya es nombramiento directo del nuevo fiscal general. Es decir, ya una vez avalado por el Congreso, él es el que propone y nombra a los fiscales regionales, las fiscales, ¿no? Pues sí, pero ahí responde a una línea política y una concepción desde la cúpula, desde la gobernadora, de cómo entiende el problema, porque difícilmente van a contratar a alguien que piense contrario a lo que la gobernadora ve, pues. Entonces, a mí me parece sí preocupante de esta fiscal, pero me parece más preocupante que esa sea o pueda ser la forma como será la política pública de Chihuahua, de la gobernadora de Chihuahua, para un tema tan delicado y tan profundamente que ha lastimado tanto, pues, a tantas personas. Y tan sensible particularmente en la sociedad de Juárez, ¿no? La sociedad juarense, o sea, es un tema que sigue vigente. Y digo, otro de las perlas que se aventó esta fiscal fue, teniendo el caso como desaparición, no pueden acceder a cierta información de inteligencia que se recabó sobre casos de delincuencia organizada. Pero si aceptan que está muerta y la pasamos a feminicidio, sí les damos acceso a esa información de inteligencia para que ustedes puedan ver cómo operan los grupos de delincuencia organizada sobre estos casos. Entonces era prácticamente un condicionamiento de aceptar que la víctima está muerta, estando desaparecida, a cambio de que la investigación continuara. O sea, pésima, una reunión durísima. Nosotros cumplimos como organización y como defensores de derechos humanos el 3 de febrero, cumplimos 18 años de estar trabajando en Ciudad Juárez y 18 años después nos enfrentamos a las mismas respuestas, a las mismas actitudes de servidoras y servidores públicos que lamentablemente pues no han cambiado en estas casi 2 décadas, ¿no? Sí, y mire, este punto que coloca David es además un tema recurrente en los casos de la desaparición de personas. Por ejemplo, particularmente esposos, padres de familia, ¿no? Porque colocan a la víctima, a toda la familia, a la esposa y demás, en una situación de que no tienen recursos económicos, la precariedad es tremenda y la autoridad en todas las entidades de la República Mexicana
pero no sé ahorita aquí con la Fiscalía y con Claudia Sheinbaum, cómo está acá en la Ciudad de México, pero ese es un dilema que enfrentan constantemente las madres. Dicen, bueno, le podemos dar una pensión, le podemos dar una asistencia si usted acepta que su esposo está muerto. Y si está muerto, entonces le podemos apoyar. Pero ahí Si el no, problema de centro, Ernesto, David, Alberto. O sea, el caso que nos acaba de decir David es clarísimo. O sea, si ustedes aceptan la muerte, entonces sí les damos toda la información. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué gana en ese arreglo esta miserable fiscal especializada? Lo que gana es que empieza a correr la prescripción por la muerte. El delito de desaparición forzada sigue siendo, o sea, pueden pasar 18 años, 38 años o 48 años y seguiría siendo desaparición forzada. Se sigue cometiendo el delito. Si acepto la muerte, significa que hubo un homicidio en cualquiera de sus encarnaciones nuevas y, por lo tanto, empieza a correr la prescripción. Eso es la petición de impunidad. Eso es lo que están haciendo. O sea, olvídate del dolor de la persona, de la confusión y de condicionarles las cosas. Es impunidad que le están vendiendo a quien desapareció a la persona. No, y no nos podemos olvidar de esos dolores. Nos piden el nombre, acá en el chat nos piden el nombre completo, ya lo busqué, lo googleé, diría Ernesto. Se llama Diana Esther Morales Rincón. Es la coordinadora de la FEM en Ciudad Juárez, en la zona norte, en Ciudad Juárez de Chihuahua. Entonces, pues preocupante que se nombre a estas personas con este perfil y bueno, pues ahí seguimos metidos en el tema de procuración de justicia, que ha sido el tema de la mesa del día de hoy, el tema de procuración de justicia, pues complicado para poder avanzar, ¿no? Ese sería mi larguísimo comentario final. No, pero valió muchísimo la pena. Sí. Terrible. Sí, pues David y Federico, les agradecemos muchísimo, como siempre, les mandamos un abrazo y ahí seguimos al habla. Cuídense, Alberto. Abrazos, gracias a todas, a todos. Saludos. Hasta luego, saludos. Hasta luego.